El 16 de septiembre de 1811, en el palacio del gobernador de Veracruz, 7 miembros de la familia del Castillo convulsionan simultáneamente sobre la mesa del banquete. Vino derramado, platos rotos, espuma saliendo de sus bocas mientras sus ojos se vuelven vidriosos. Y en la puerta de la cocina, una esclava de 50 años observa en silencio con una sonrisa imperceptible. Esto no es un accidente. Es el final de una venganza que comenzó exactamente 20 años, 3 meses y 14 días atrás. Una venganza servida fría, plato por plato, cena tras cena, durante 2 décadas de paciencia infinita. Hoy descubrirás cómo una mujer destruyó a toda una dinastía con nada más que hierbas, memoria y un odio más potente que cualquier veneno. Soy tu guía en las crónicas prohibidas de América colonial. Historias que la historia oficial enterró porque revelan verdades incómodas sobre justicia, venganza y el precio del poder. Si estas narrativas te atrapan, suscríbete ahora porque cada semana desenterramos un relato que no te dejará dormir. Esta es la historia de Yemayá, aunque ese no era el nombre que le dieron sus amos. Para la familia del Castillo, ella era simplemente la Negra María, una esclava traída de Guinea en 1791, comprada como ganado y destinada a servir hasta la muerte. Pero lo que ellos no sabían es que Yemayá era una sacerdotisa yoruba, guardiana de secretos ancestrales sobre plantas, rituales y paciencia. Y cuando te arrebatan todo lo que amas, la paciencia se convierte en el arma más letal. Veracruz en 1801 era un puerto de sangre y oro. Barcos esclavistas llegaban cada semana trayendo cargamento humano desde África, mientras los galeones españoles partían cargados de plata robada a las minas. La familia del Castillo controlaba el comercio de esclavos en toda la región costera del Golfo de México. Don Fernando del Castillo, gobernador provincial, vivía en un palacio de 3 pisos con vistas al mar, rodeado de lujos comprados con sufrimiento ajeno. Su esposa, doña Catalina, presumía de tener la servidumbre más obediente de Nueva España. Sus 5 hijos crecían creyendo que los seres humanos de piel oscura eran propiedad legítima, objetos sin alma. Yemayá llegó a esa casa en 1791 con apenas 20 años y 2 hijos pequeños. El viaje en barco había durado 4 meses de horror inimaginable. Encadenada en la bodega, respirando el olor de muerte y excrementos, viendo cómo otros esclavos morían de disentería y eran arrojados al océano como basura. Pero ella sobrevivió aferrándose a sus hijos y a los cantos secretos de su pueblo. En su aldea africana había sido sacerdotisa, conocedora de hierbas medicinales y venenos rituales, guardiana de conocimientos transmitidos durante generaciones. Ese conocimiento viajaría con ella como una semilla, esperando el momento de germinar en tierra de venganza. Los primeros años fueron de adaptación forzada y abuso sistemático. Yemayá trabajaba 18 horas diarias cocinando, limpiando, sirviendo. Sus hijos, de 6 y 8 años, fueron asignados a trabajos en los establos y jardines. Don Fernando tenía un método particular para quebrar la voluntad de los esclavos recién llegados, humillación pública y castigos desproporcionados por errores mínimos. Yemayá fue azotada 3 veces durante el primer mes por supuestas faltas que nunca cometió. Cada latigazo era una lección. Aquí no eres humana, aquí no tienes derechos, aquí solo existes para servir. Ella aprendió rápido a bajar la mirada, a responder sí, amo con voz sumisa, a volverse invisible. Pero la invisibilidad puede ser una estrategia de supervivencia o una preparación para el ataque. Yemayá observaba todo. ¿Qué comían los amos? ¿Cuándo comían? ¿Quién probaba primero los platos? ¿Qué hierbas crecían en el jardín del palacio? ¿Qué plantas traían los barcos desde otros puertos?
En las noches, cuando todos dormían, ella salía al pequeño huerto de la servidumbre y plantaba semillas que había guardado de África. Semillas de plantas que no existían en México, plantas cuyas propiedades solo ella conocía. Regresaba a su jergón de paja donde dormía con sus hijos y les susurraba historias de su tierra, prometiéndoles que algún día serían libres. El año 1801 comenzó con sequía y tensión. La economía colonial se tambaleaba y los amos descargaban su frustración sobre los esclavos. Don Fernando incrementó las jornadas laborales y redujo las raciones de comida. Doña Catalina desarrolló un sadismo particular. Obligaba a las esclavas a permanecer de pie durante horas, sosteniendo bandejas pesadas mientras ella cenaba lentamente, solo para verlas sufrir. Los hijos de la familia, especialmente el mayor, Carlos, comenzaban a imitar la crueldad de sus padres. A sus 16 años, Carlos ya había azotado personalmente a 5 esclavos y consideraba eso un entretenimiento legítimo. Era cuestión de tiempo antes de que su atención se posara sobre los niños de Yemayá. El verano de 1801 fue sofocante. El calor de Veracruz se volvía insoportable y las moscas invadían el palacio a pesar de los esfuerzos de limpieza. Una tarde, el hijo menor de los del castillo, Eduardo de 8 años, acusó al hijo mayor de Yemayá de haberle robado un dulce. No había evidencia, no hubo investigación. Don Fernando ordenó el castigo inmediato como ejemplo para la servidumbre. El niño de 14 años fue atado al poste del patio central mientras toda la casa era obligada a presenciar. Carlos del Castillo, emocionado por la oportunidad de demostrar autoridad, tomó personalmente el látigo. Yemayá suplicó de rodillas, algo que nunca había hecho. Sus súplicas fueron ignoradas con risas. El niño recibió 50 latigazos que dejaron su espalda convertida en carne abierta. Pero eso no fue suficiente para la sed de crueldad de aquella familia. Don Fernando decidió que el castigo debía ser memorable, una lección que ningún esclavo olvidaría jamás. Ordenó que el niño fuera colgado boca abajo en el patio durante 3 días sin agua ni comida, bajo el sol abrasador de Veracruz, como advertencia viviente del precio de la desobediencia. Yemayá no pudo hacer nada excepto ver cómo su hijo mayor moría lentamente de deshidratación e infección mientras las moscas se alimentaban de sus heridas. Él murió en la madrugada del 3er día, llamando a su madre. El cuerpo fue arrojado a una fosa común, sin ceremonia ni respeto. Yemayá tuvo que regresar a la cocina esa misma tarde para preparar la cena de los amos. Mientras cortaba cebolla con manos temblorosas, escuchó a la familia reír en el comedor sobre algún chisme social trivial, completamente indiferentes al asesinato que acababan de cometer. Esa noche, algo se rompió y se reconfiguró dentro de ella. El dolor se cristalizó en propósito. La sacerdotisa, que había sido enterrada bajo la sumisión forzada, comenzó a despertar. Las oraciones a sus dioses ancestrales cambiaron de súplicas de protección a juramentos de venganza. Y los dioses, según la tradición yoruba, siempre escuchan. 2 meses después ocurrió lo impensable. Su hijo menor, de solo 12 años, cometió el error de mirar directamente a doña Catalina mientras ella lo reprendía por haber barrido mal el corredor. Ese acto de supuesta insolencia fue interpretado como desafío imperdonable. Esta vez ni siquiera hubo teatro de castigo público. Don Fernando simplemente ordenó la ejecución inmediata. El niño fue llevado a los establos donde Carlos lo estranguló personalmente mientras su padre observaba fumando un puro, enseñándole a su hijo mayor cómo acertar autoridad absoluta sobre la propiedad humana. Yemayá supo de la muerte de su último hijo cuando le ordenaron limpiar la sangre del piso de los establos. Esa noche, mientras fregaba la sangre de su propio hijo del suelo de piedra, Yemayá no lloró.
El llanto había terminado. Ahora comenzaba algo mucho más frío y calculado. Mientras los del castillo dormían en sus camas de seda, ella caminó descalza hasta el huerto prohibido donde crecían sus plantas africanas. Acarició las hojas de la Datura stramonium que había cultivado en secreto durante años. Tocó los frutos de la Abrus precatorius, cuyas semillas rojas contenían abrina, uno de los venenos más letales conocidos. Arrancó raíces de aconitum que crecían escondidas detrás de las bugambilias, y mientras recolectaba cada planta bajo la luna llena, recitó los nombres de sus hijos asesinados y juró por todos los orishas que la familia del castillo completa pagaría con sufrimiento equivalente. La venganza verdadera no es explosiva, sino meticulosa. Yemayá lo comprendió esa misma noche mientras organizaba las plantas venenosas en su pequeño refugio. Matar rápido a los del castillo sería insuficiente y la llevaría inmediatamente a la ejecución sin que ellos comprendieran verdaderamente por qué morían. No. Esto requería algo mucho más elaborado, un plan que tomara años, que fuera invisible hasta el momento exacto en que fuera demasiado tarde para detenerlo. Un plan donde cada miembro de esa familia supiera, en sus últimos momentos conscientes, que la mujer invisible que habían despreciado durante décadas era su verdugo. La paciencia sería su arma principal. Al día siguiente, Yemayá hizo algo contraintuitivo. Se volvió la esclava más servicial y obediente del palacio. Anticipaba necesidades antes de que fueran expresadas. Trabajaba más horas de las requeridas. Sonreía sumisamente ante cada orden y cada insulto. Doña Catalina comentó sorprendida con sus amigas durante el té vespertino que la negra María finalmente había comprendido su lugar después de perder a sus bastardos. La familia interpretó su transformación como evidencia de que el castigo severo funcionaba para domar a los salvajes. Nunca sospecharon que cada gesto de servilidad era teatro calculado, cada sonrisa una máscara perfeccionada. Yemayá se convirtió en lo que ellos querían ver, una esclava rota y totalmente sometida. Durante los siguientes 3 años, 1801 a 1804, Yemayá estudió meticulosamente a cada miembro de la familia. Observó sus hábitos alimenticios, sus preferencias culinarias, sus rutinas diarias, sus debilidades físicas. Don Fernando sufría de gota y bebía vino tinto medicinal cada noche antes de dormir. Doña Catalina tomaba chocolate caliente todas las mañanas, preparado exclusivamente por las esclavas de confianza, categoría a la que Yemayá ascendió mediante servicio impecable. Carlos, el hijo mayor, consumía carne en cada comida y despreciaba los vegetales. Los otros 4 hijos tenían también sus patrones específicos. Cada detalle fue memorizado y archivado mentalmente como información crucial para lo que vendría. Simultáneamente, Yemayá cultivó una relación clandestina con una curandera indígena llamada Ixchel, que vivía en las afueras de Veracruz. Ixchel conocía las plantas medicinales nativas de México y las combinaba con conocimientos mayas ancestrales sobre venenos lentos y enfermedades inducidas. Las 2 mujeres se encontraban secretamente en el mercado cada mes, cuando Yemayá era enviada a comprar provisiones. Ixchel le enseñó sobre plantas locales que Yemayá no conocía. La adelfa que crece en los jardines coloniales y cuyas hojas contienen glucósidos cardíacos mortales. El ricino cuyas semillas procesadas correctamente producen ricina letal. El toloache usado en rituales, pero mortal en dosis precisas. El intercambio de conocimientos entre África y América creó un arsenal botánico sin precedentes. El plan tomó forma completa en 1804. Yemayá decidió que el veneno debía ser administrado en dosis subletales durante años.
causando deterioro gradual que los médicos atribuirían a enfermedades naturales de la época. Esto serviría a múltiples propósitos. Primero, evitaría sospechas de envenenamiento. Segundo, haría sufrir a la familia durante años como ella había sufrido. Tercero, permitiría que todos estuvieran suficientemente debilitados para el golpe final sincronizado. Calculó que necesitaría aproximadamente 15 a 20 años de envenenamiento gradual para preparar el terreno. Su paciencia era infinita porque su odio también lo era. Cada día de espera era un día más cerca de la justicia ancestral. La implementación comenzó sutilmente en 1805. Yemaya agregaba cantidades microscópicas de alcaloides venenosos a las comidas de la familia. Eran dosis tan pequeñas que no causaban síntomas inmediatos, pero se acumulaban lentamente en los tejidos, especialmente en hígado y riñones. Don Fernando comenzó a sufrir dolores abdominales inexplicables que los médicos atribuían a su gota crónica. Doña Catalina desarrolló temblores leves en las manos que empeoraban gradualmente. Los hijos experimentaban fatiga crónica y dolores de cabeza frecuentes. Ningún médico de la época podría diagnosticar envenenamiento por acumulación lenta, porque ese conocimiento toxicológico aún no existía en la medicina occidental. Yemayá usaba ciencia que Europa tardaría décadas en descubrir. Para evitar cualquier sospecha, Yemayá ocasionalmente incluía a otros miembros de la servidumbre en las comidas, pero siempre asegurándose de que las porciones más envenenadas fueran exclusivas de la familia del castillo. También alternaba los venenos. Una semana usaba alcaloides de solanáceas, otra semana glucósidos cardíacos de adelfa, otra más compuestos de metales pesados obtenidos de pigmentos decorativos del palacio. Esta rotación impedía que los síntomas formaran un patrón reconocible. Los médicos veían a 7 pacientes con padecimientos aparentemente diferentes, cuando en realidad todos sufrían envenenamiento orquestado por la misma mano invisible. La genialidad del plan radicaba precisamente en su invisibilidad y complejidad. Los años pasaron como procesión fúnebre lenta pero inevitable. 1806, 1807, 1808. Cada año la salud de los del castillo decaía imperceptiblemente. Don Fernando ya no podía montar a caballo por el dolor en sus articulaciones. Doña Catalina requería ayuda para vestirse debido a los temblores. Carlos, ahora en sus 20 y tantos, sufría de impotencia y migrañas severas. Los médicos recetaban sangrías, sanguijuelas, purgantes, oraciones, todo inútil porque trataban síntomas sin conocer la causa raíz. La familia gastaba fortunas en tratamientos que no servían de nada, mientras Yemayá continuaba su labor silenciosa en la cocina, añadiendo muerte a cada plato con la precisión de una artesana, perfeccionando su obra maestra. Durante estos años, Yemayá también tejió su propia red de protección. Se volvió indispensable para la familia, especialmente para doña Catalina, quien dependía completamente de ella para las tareas diarias. Esta dependencia era parte del plan. Mientras más necesaria fuera, menos sospechosa parecería y más acceso tendría a todo en la casa. Aprendió a leer las expresiones de sus amos, a anticipar sus necesidades, a volverse una extensión silenciosa de su voluntad. Esta maestría en el arte de la servilidad fingida le otorgó acceso total a cada rincón del palacio, cada comida, cada bebida. Era la mano que preparaba el chocolate matutino, la que servía el vino nocturno, la que cocinaba cada cena. Era omnipresente e invisible simultáneamente. En 1809, don Fernando enfermó gravemente con lo que los médicos llamaron fiebres pestilentes, pero que en realidad era insuficiencia hepática causada por años de envenenamiento acumulativo. Estuvo al borde de la muerte durante 3 meses.
Yemayá redujo temporalmente las dosis para permitirle recuperarse parcialmente, no por misericordia, sino porque su plan requería que todos murieran juntos en el momento final. Si don Fernando moría prematuramente, la investigación subsecuente podría arruinar todo. Necesitaba que los 7 miembros principales de la familia estuvieran vivos para el banquete final. La paciencia seguía siendo su virtud cardinal. Cada día de espera agregaba más peso al juicio final que se aproximaba inexorablemente. El año 1810 trajo revoluciones a Nueva España. Los gritos de independencia de Miguel Hidalgo resonaban desde el interior del país. Veracruz, como puerto crucial, se llenó de tensión política y militar. La familia del Castillo, leales a la corona española, vivían con miedo de los insurgentes. Irónicamente, nunca temieron a la mujer que dormía en el sótano de su propia casa, la que preparaba cada comida, la que conocía cada secreto familiar. Yemayá observaba el caos político con interés estratégico. Una revolución proporcionaba la cobertura perfecta para el acto final de su venganza. En tiempos de guerra y caos, una familia muriendo por envenenamiento sería apenas una nota al pie en los anales de violencia generalizada. Para 1811, después de 10 años de envenenamiento gradual, los del Castillo eran sombras de lo que fueron. Don Fernando, antes imponente, ahora era un anciano encorvado de 50 años que parecía tener 70. Doña Catalina temblaba constantemente y sufría episodios de confusión mental. Carlos había perdido 2 dientes y su cabello se caía en mechones. Los otros hijos sufrían diversos padecimientos crónicos. La familia atribuía su decadencia colectiva a maldiciones de los insurgentes o castigos divinos por pecados vagos. Nunca miraron hacia la cocina donde la esclava invisible sonreía para sí misma mientras molía hierbas. El momento final se aproximaba y Yemayá ya había seleccionado la fecha, 16 de septiembre de 1811. El 16 de septiembre de 1811 amaneció con cielos despejados sobre Veracruz. Era el primer aniversario del Grito de Dolores, aunque la familia del Castillo prefería ignorar esa fecha revolucionaria. Don Fernando había planeado un banquete privado para demostrar que la aristocracia española seguía firme a pesar de los levantamientos insurgentes. Sería una cena íntima con solo los 7 miembros principales de la familia: don Fernando, doña Catalina, Carlos y sus 4 hermanos. Ningún invitado externo, ningún testigo. Yemayá había sugerido sutilmente semanas atrás que una cena familiar privada levantaría los ánimos de todos, dada la situación política tensa. La familia aceptó la idea creyéndola propia. No sabían que acababan de aceptar su última cena. Yemayá había pasado los últimos 20 años preparándose para este día específico. Durante 2 décadas completas había fingido lealtad absoluta mientras administraba dosis subletales de veneno para debilitar sistemáticamente a sus víctimas. Pero esta noche sería diferente. Esta noche el veneno no sería subletal, sino masivo, sincronizado y personalizado. Cada miembro de la familia recibiría una combinación específica de toxinas seleccionadas según su fisiología debilitada y según el crimen específico que cometieron contra ella. Don Fernando, quien ordenó los asesinatos, recibiría veneno cardíaco que haría explotar su corazón. Carlos, quien ejecutó personalmente a su hijo menor, recibiría veneno neurológico que lo paralizaría consciente mientras moría asfixiado. La justicia sería poética y precisa. La preparación del banquete comenzó al amanecer. Yemayá trabajó sola en la cocina por petición propia, alegando que quería sorprender a la familia con platillos especiales.
Las otras esclavas, aliviadas de evitar el trabajo pesado, aceptaron gustosas sin sospechar nada. Yemayá preparó 7 platos diferentes, cada uno envenenado de manera única. Para don Fernando, veneno de adelfa mezclado con vino tinto que causaría arritmia fatal. Para doña Catalina, ricina extraída de semillas de ricino que destruiría su sistema digestivo desde dentro. Para Carlos, curare obtenido mediante contactos con comerciantes de plantas amazónicas que lo paralizaría completamente. Los otros 4 hermanos recibieron combinaciones variadas de estramonio, acónito y cicuta. Cada veneno fue mezclado artesanalmente en dosis letales calculadas con precisión matemática. Pero Yemayá agregó un elemento adicional que trascendía la toxicología: ritual. Mientras preparaba cada plato, recitó cantos yorubas de muerte que había aprendido en su aldea africana. Invocó a Oya, diosa de los vientos y las transformaciones violentas. Llamó a Elegua, guardián de los caminos y los destinos. Pidió a Obatalá que testificara la justicia de su acto. Cada ingrediente fue bendecido con lágrimas sagradas y sangre de su propio dedo pulgar, creando una conexión espiritual entre el veneno y la venganza. No era solo asesinato, sino ejecución ritual. Un acto de justicia ancestral donde los dioses africanos reclamaban deuda de sangre contra los opresores españoles. La cocina se transformó en templo temporal. Al mediodía, los platillos estaban listos y bellamente presentados. Yemayá había aprendido durante 20 años a cocinar según los estándares europeos más exigentes. Los platos lucían exquisitos: lechón asado con especias, pescados del Golfo en salsa de azafrán, vegetales glaseados, frutas tropicales confitadas, pan recién horneado. Las copas fueron llenadas con vino importado de España. Todo perfecto, todo delicioso, todo letal. Yemayá transportó personalmente cada plato al comedor donde la familia ya se había reunido. Don Fernando elogió la presentación. Doña Catalina comentó que la Negra María finalmente había dominado el arte culinario español. Carlos bromeó sobre tener hambre suficiente para devorar todo. Sus risas resonaban en el comedor ornamentado mientras la muerte esperaba pacientemente en cada bocado. La cena comenzó a las 2 de la tarde. Yemayá permaneció en el comedor, algo inusual, alegando que quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para esta ocasión especial. La familia, acostumbrada a su presencia invisible, no objetó. Ella observó desde su esquina, mientras cada miembro de la familia del castillo consumía su destino. Don Fernando bebió su vino envenenado de un solo trago, disfrutándolo. Doña Catalina comió delicadamente su pescado con ricina. Carlos devoró el lechón impregnado de curare. Los hermanos consumieron sus proporciones asignadas. Durante los primeros 15 minutos, todo parecía normal. Conversación trivial sobre política, quejas sobre los insurgentes, planes futuros que nunca se realizarían. Yemayá esperaba inmóvil como estatua, contando mentalmente los minutos. Los primeros síntomas comenzaron exactamente 18 minutos después del inicio de la cena. Don Fernando sintió un dolor agudo en el pecho y llevó su mano al corazón. Su rostro se tornó gris. Doña Catalina comenzó a sudar profusamente y se quejó de náuseas intensas. Carlos intentó levantarse de su silla, pero descubrió con horror que sus piernas no respondían. Los 4 hermanos experimentaron simultáneamente mareos severos, visión borrosa y dificultad respiratoria. El comedor, segundos atrás lleno de conversación banal, se transformó en escenario de caos y agonía. Platos se estrellaron contra el suelo. Copas de vino rodaron, derramando líquido rojo como sangre sobre el mantel blanco. Don Fernando intentó gritar pidiendo ayuda,
pero solo logró emitir un gemido gutural mientras su corazón comenzaba a fallar. La familia del castillo, por primera vez en sus vidas privilegiadas, experimentaba impotencia absoluta. Yemayá caminó lentamente hacia el centro del comedor. Su postura cambió completamente. Ya no era la esclava encorvada y sumisa. Se irguió con la dignidad de la sacerdotisa que siempre fue. Su voz, normalmente suave y obediente, resonó con autoridad ancestral cuando finalmente habló en español perfecto, sin rastro del acento fingido que había usado durante 20 años. Hace exactamente 20 años, 3 meses y 14 días, ustedes asesinaron a mis 2 hijos. Hoy, en el aniversario de la revolución que destruirá su mundo colonial, yo ejecuto la sentencia que los dioses africanos dictaron contra ustedes. Cada plato que comieron, cada copa que bebieron, contenía su muerte. No fue rápido porque ustedes no merecen rapidez. Fue calculado porque la justicia verdadera requiere precisión. Don Fernando, con los ojos desorbitados por el terror y el dolor, intentó hablar, pero la arritmia cardíaca le impedía respirar correctamente. Doña Catalina vomitó violentamente sobre la mesa mientras sus órganos internos comenzaban a desintegrarse por efecto de la ricina. Carlos permanecía paralizado en su silla, completamente consciente, sintiendo cómo el curare bloqueaba cada músculo de su cuerpo, excepto los que controlaban sus ojos, obligándolo a presenciar su propia muerte lenta por asfixia. Los hermanos convulsionaban en diferentes grados según los venenos específicos que recibieron. El comedor se había convertido en teatro de agonía sincronizada, cada muerte personalizada según el crimen cometido. Era justicia poética en su expresión más brutal y ceremonial. Yemayá continuó hablando mientras la familia agonizaba. Durante 20 años me levanté antes del alba para servirles. Limpié sus excrementos, lavé su ropa, preparé cada comida. Sonreí cuando me insultaban, agaché la cabeza cuando me golpeaban, me volví invisible para ustedes. Pero cada día, cada maldita comida, agregaba mi venganza gota a gota. El dolor abdominal que don Fernando sufría desde hace años, la ricina acumulándose lentamente, los temblores de doña Catalina, alcaloides destruyendo su sistema nervioso gradualmente, la impotencia de Carlos, veneno atacando su virilidad poco a poco, los dolores de cabeza, la fatiga, las enfermedades misteriosas, todo fue mi obra. Yo fui su médico y su verdugo simultáneamente. Los ojos de don Fernando se llenaron de comprensión horrible, segundos antes de que su corazón finalmente explotara en su pecho. Cayó de bruces sobre la mesa, muerto instantáneamente. Doña Catalina aún respiraba débilmente, sangrando por la boca, mientras la ricina destruía sus tejidos internos. Tardaría horas en morir, exactamente lo que Yemayá planeó. Carlos seguía paralizado, sus ojos moviéndose frenéticamente, completamente consciente, mientras sus pulmones dejaban de funcionar milímetro a milímetro. Los hermanos menores convulsionaban violentamente, espuma saliendo de sus bocas, cuerpos retorciéndose en las sillas. El olor a vómito, orina y excrementos llenaba el comedor. Era el olor de la justicia ancestral. El aroma de 20 años de paciencia finalmente recompensada con venganza perfecta. Yemayá se acercó específicamente a Carlos, quien la miraba con terror absoluto desde su prisión corporal paralizada. Ella se inclinó cerca de su rostro y susurró: «¿Recuerdas al niño de 12 años que estrangulaste en los establos? Era mi hijo menor. Su nombre era Keinde, que en mi lengua significa el segundo en llegar porque era gemelo. Tú lo mataste porque te miró a los ojos. Ahora tú me miras a mí mientras mueres exactamente como él murió, asfixiado, consciente, aterrorizado. Siente cómo tus pulmones luchan por aire que no llega.
Siente el pánico de saber que vas a morir y no poder hacer nada. Eso sintió mi hijo por tu culpa. Carlos intentó parpadear desesperadamente, pero incluso sus párpados comenzaban a fallar. Murió 3 minutos después con los ojos abiertos. Uno por uno, los miembros de la familia del Castillo dejaron de respirar. El proceso completo tomó 45 minutos desde los primeros síntomas hasta la última muerte. Yemayá permaneció presente durante todo el proceso, testigo silencioso de la ejecución que había orquestado con paciencia sobrehumana. Cuando finalmente el último hermano dejó de convulsionar y el silencio cayó sobre el comedor, ella cerró los ojos y recitó una oración yoruba de despedida para sus hijos asesinados. Les dijo en su lengua africana que finalmente podían descansar, que la deuda había sido pagada con sangre equivalente, que los espíritus de sus asesinos serían atormentados eternamente en el más allá. Después abrió los ojos y observó su obra. 7 cadáveres sobre una mesa de banquete, 20 años resumidos en 45 minutos de agonía. Entonces Yemayá hizo algo inesperado. No intentó huir ni esconderse. En cambio, caminó tranquilamente hacia la plaza principal de Veracruz, donde las autoridades coloniales mantenían guardia permanente. Se presentó ante el capitán de la guardia y declaró en voz alta y clara: «Soy la esclava del Palacio del Castillo. Acabo de envenenar a toda la familia. Están muertos en su comedor. Vengo a confesar mi crimen y aceptar mi castigo». Los soldados la miraron incrédulos inicialmente, pero la sangre fría en su voz los convenció de investigar. Cuando llegaron al palacio y encontraron los 7 cadáveres, el horror se extendió por toda la ciudad. Yemayá fue arrestada inmediatamente. No resistió, no negó nada. Había completado su misión y ahora aceptaría las consecuencias con la misma dignidad con que ejecutó su venganza. El arresto de Yemayá causó conmoción en Veracruz. La noticia de que una esclava había envenenado metódicamente a toda una familia aristocrática durante 20 años se extendió como fuego por la colonia. Las autoridades españolas enfrentaban un dilema político delicado. En medio de una revolución independentista, un caso así podía inspirar más rebeliones esclavas. Necesitaban un juicio rápido y una ejecución ejemplar para demostrar que el orden colonial seguía siendo absoluto. El gobernador interino ordenó que el proceso legal se completara en menos de una semana. Yemayá fue encerrada en las mazmorras del fuerte de San Juan de Ulúa, la prisión más temida de Nueva España, donde miles habían muerto en condiciones infrahumanas. Pero ella no mostraba miedo alguno, solo una calma inquietante. Durante los 3 días previos al juicio, Yemayá fue interrogada repetidamente por oficiales españoles que no podían comprender la magnitud de lo que había hecho. ¿Cómo una simple esclava analfabeta había ejecutado un envenenamiento tan sofisticado? ¿Quién la había ayudado? ¿Qué insurgentes estaban detrás de esto? Los interrogadores asumían que debía ser parte de una conspiración más grande, quizás vinculada a los movimientos independentistas, pero Yemayá explicó pacientemente, una y otra vez, que actuó completamente sola. Les describió con detalle científico cada planta usada, cada dosis calculada, cada síntoma planeado. Los oficiales tomaban notas frenéticamente, aterrados de descubrir que el conocimiento botánico de esta mujer superaba al de cualquier médico español en la colonia. Era conocimiento ancestral africano mezclado con sabiduría indígena mexicana. El juicio se celebró el 20 de septiembre de 1811 en el Tribunal Colonial de Veracruz. La sala estaba abarrotada de aristócratas españoles sedientos de venganza y curiosos morbosos que querían ver a la esclava asesina. Yemayá fue llevada encadenada, pero caminaba con la espalda recta y la mirada alta.
No vestía harapos de prisionera, sino el mismo vestido blanco de sirvienta que usaba en el palacio, ahora manchado de sangre seca. El juez, don Rodrigo de Salamanca, era conocido por su dureza contra los insurgentes y esclavos rebeldes. Había condenado a muerte a docenas sin pestañear. Comenzó el procedimiento leyendo los cargos: 7 asesinatos premeditados, envenenamiento prolongado, conspiración contra la corona. La pena era obvia: ejecución pública mediante métodos que disuadirían futuras rebeliones. Cuando le preguntaron cómo se declaraba, Yemayá respondió con voz firme: culpable de justicia, inocente de crimen. La sala estalló en murmullos indignados. El juez golpeó su martillo exigiendo silencio y orden. Luego preguntó a Yemayá si entendía la gravedad de sus actos y si se arrepentía. Ella respondió con un discurso que sería recordado durante generaciones y que los historiadores coloniales intentarían borrar de los registros oficiales. Habló durante 20 minutos ininterrumpidos mientras la sala permanecía en silencio, hipnotizado. Describió el asesinato de sus 2 hijos con detalle gráfico. Explicó los 20 años de abuso sistemático. Detalló cada momento de sufrimiento que la familia del Castillo infligió, no solo sobre ella, sino sobre docenas de esclavos durante décadas. Ustedes me preguntan si me arrepiento, dijo Yemayá, mirando directamente al juez. ¿Se arrepintió don Fernando cuando ordenó colgar a mi hijo de 14 años hasta que murió de sed? ¿Se arrepintió Carlos cuando estranguló a mi hijo de 12 años por mirar hacia arriba? ¿Se arrepintió doña Catalina cuando nos azotaba por entretenimiento? Ustedes construyeron un sistema donde compran y venden seres humanos como ganado, donde violan a nuestras mujeres, matan a nuestros niños, destruyen nuestras almas. Y cuando una de nosotras finalmente responde con la misma violencia que ustedes ejercen diariamente, me llaman criminal. Yo les digo: soy verdugo, no asesina. Ejecuté una sentencia que sus propias leyes nunca impondrían porque sus leyes fueron escritas para proteger a monstruos como los del Castillo. El discurso de Yemayá resonó peligrosamente en una época de revoluciones. Varios esclavos presentes en la sala como espectadores comenzaron a llorar abiertamente. Algunos mestizos e indígenas en la audiencia asentían discretamente. El juez comprendió inmediatamente que esta mujer era más peligrosa muerta que viva, porque se convertiría en mártir y símbolo. Intentó interrumpirla múltiples veces, pero la fuerza de su voz y su presencia eran hipnóticas. Yemayá continuó revelando detalles sobre la crueldad sistemática de la familia del Castillo, que muchos aristócratas presentes preferirían mantener ocultos. Mencionó nombres de otras familias que cometían abusos similares. Describió el mercado de esclavos de Veracruz como matadero humano. Cada palabra era un acto de rebelión adicional. Ustedes me ejecutarán, continuó Yemayá, porque así funciona su justicia colonial. Pero yo ya gané. Durante 20 años fingí ser la esclava sumisa que ustedes querían ver. Me volví invisible y desde esa invisibilidad destruí a una de sus familias más poderosas. Les demostré que ninguno de ustedes está seguro, que la mujer que prepara su comida, que lava su ropa, que cuida a sus hijos, podría estar planeando su muerte durante años y ustedes nunca lo sabrían. Planté ese miedo en sus mentes y ese miedo crecerá como las plantas venenosas que cultivé en secreto. Cada aristócrata en esta sala ahora mirará a sus esclavos con sospecha. Cada amo se preguntará si su sirvienta está envenenándolo lentamente. He roto su ilusión de control absoluto. El juez intentó recuperar autoridad, ordenando silencio y acelerando el veredicto, pero el daño estaba hecho. El discurso de Yemayá sería repetido en secreto entre esclavos, indígenas y mestizos de toda Nueva España.
Se convertiría en leyenda susurrada en mercados y plantaciones. El tribunal la encontró culpable en menos de 10 minutos de deliberación. La sentencia fue ejecución pública mediante hoguera, el castigo reservado para herejes y brujas, una muerte diseñada para aterrorizar. Yemayá escuchó la sentencia sin inmutarse. Cuando le dieron oportunidad de palabras finales, simplemente dijo: «Mis hijos están vengados. Los dioses africanos han sido satisfechos. Pueden quemar mi cuerpo, pero mi espíritu regresará en cada esclavo que se rebele, en cada venganza que se ejecute, en cada gota de veneno que llegue a la boca de un opresor». Los días entre el juicio y la ejecución fueron estratégicamente utilizados por las autoridades para propaganda. Sacerdotes visitaron a Yemayá intentando obtener confesión y arrepentimiento que pudieran publicar para neutralizar su mensaje revolucionario. Pero ella rechazó todos los sacramentos católicos y se negó a confesarse. En cambio, pidió hierbas específicas que le permitieron realizar rituales yorubas en su celda. Los guardias, supersticiosos y aterrorizados, le concedieron algunas de sus peticiones. Yemayá pasó sus últimos días cantando en su lengua africana, invocando a los orishas, preparándose espiritualmente para la muerte. Algunos guardias reportaron haber visto luces extrañas en su celda y haber escuchado voces múltiples cuando solo ella estaba presente. Los rumores de brujería se extendieron rápidamente. En las calles de Veracruz, la población estaba dividida. Los aristócratas españoles exigían ejecución brutal y pública como advertencia. Pero entre esclavos, indígenas y mestizos, Yemayá se había convertido en figura casi mítica. Algunos la llamaban santa, otros bruja vengadora, otros simplemente justicia encarnada. Circulaban historias exageradas sobre sus poderes, que podía maldecir con la mirada, que controlaba serpientes venenosas, que había pactado con demonios africanos. Las autoridades coloniales intentaban suprimir estas narrativas, pero eran imposibles de contener. La leyenda crecía más rápido que cualquier esfuerzo de censura. Yemayá, incluso antes de morir, ya se había transformado en símbolo que trascendía su existencia individual. Representaba la venganza de todos los oprimidos contra sus opresores, la inversión del orden colonial, la prueba de que el sistema podía ser destruido desde dentro. El 25 de septiembre de 1811, fecha seleccionada específicamente por su proximidad al aniversario del Grito de Dolores, Yemayá fue llevada a la plaza principal para su ejecución. Miles de personas se congregaron. Las autoridades habían erigido una hoguera masiva en el centro. Yemayá fue atada a un poste de madera rodeado de leña y paja empapada en aceite. Vestía una túnica blanca que los verdugos habían proporcionado, pero ella la había decorado durante la noche anterior con símbolos yorubas dibujados con su propia sangre. Los sacerdotes realizaron una ceremonia rápida bendiciendo el fuego purificador. Yemayá los ignoró completamente. En cambio, miró directamente a la multitud y gritó en español y después en yoruba lo que se convertiría en su testamento final. Cada llama que me consuma encenderá 100 venganzas más. Las antorchas fueron encendidas al mediodía exacto. El verdugo se acercó cautelosamente al poste donde Yemayá permanecía atada, como si temiera que incluso en sus últimos momentos pudiera maldecirlo con algún poder sobrenatural. La multitud guardaba silencio antinatural. Ni siquiera los niños lloraban. Era como si toda la ciudad de Veracruz contuviera el aliento colectivamente. Cuando las llamas tocaron la leña empapada en aceite, el fuego rugió hacia arriba con velocidad feroz. El calor era tan intenso que los espectadores, en las primeras filas, tuvieron que retroceder varios pasos. Yemayá, envuelta por las llamas naranjas y amarillas, no gritó. En cambio,
comenzó a cantar con voz que parecía amplificarse sobrenaturalmente sobre el rugido del fuego. Cantaba en yoruba, palabras que ningún español entendía, pero que resonaban con poder ancestral inquietante. Los primeros minutos fueron agonía evidente, aunque ella intentaba ocultarlo tras el canto. Su piel comenzó a quemarse, primero enrojeciendo y después ennegreciéndose. El olor a carne quemada llenaba la plaza. Varios espectadores vomitaron o se desmayaron. Pero Yemayá mantenía los ojos abiertos, fijos en el horizonte, como si viera algo más allá del mundo físico. Testigos posteriores jurarían haber visto diferentes cosas en esos momentos finales. Algunos afirmaron que una figura femenina, hecha de humo, se elevaba desde las llamas. Otros dijeron ver aves negras materializarse de la nada y volar en círculos sobre la hoguera. Otros más insistieron que las llamas mismas formaban rostros africanos que miraban acusadoramente a los españoles presentes. La mayoría concordaba en un detalle: los ojos de Yemayá nunca mostraron miedo. Aproximadamente 5 minutos después del inicio de la combustión, cuando el fuego ya había consumido la mayor parte de su cuerpo y las llamas alcanzaban 3 metros de altura, Yemayá pronunció sus últimas palabras audibles. Varios testigos coincidieron en que gritó algo en español antes de que el fuego colapsara sus pulmones. La venganza es eterna, ningún amo dormirá tranquilo, somos legión. Inmediatamente después, una ráfaga de viento inexplicable azotó la plaza dispersando las llamas momentáneamente. Cuando el fuego volvió a estabilizarse, Yemayá ya no cantaba. Su cuerpo, ahora completamente carbonizado, colgaba inmóvil de las cuerdas que la mantenían atada al poste. Había muerto con los ojos abiertos, mirando directamente hacia el palacio del gobernador. Los verdugos necesitaron 2 horas para asegurarse de que su cuerpo quedara completamente reducido a cenizas. Pero la muerte de Yemayá no trajo el cierre que las autoridades coloniales esperaban. Al contrario, inauguró una era de paranoia masiva entre la aristocracia de Veracruz y otras ciudades costeras. Durante los siguientes meses, docenas de familias españolas despidieron a sus esclavos de cocina por miedo irracional al envenenamiento. El comercio de plantas en los mercados fue supervisado militarmente. Los médicos comenzaron a investigar síntomas de envenenamiento en cada paciente aristocrático que presentaba malestares vagos. Se crearon leyes prohibiendo a los esclavos cultivar hierbas o poseer conocimientos de botánica. Estas medidas desesperadas solo confirmaban lo que Yemayá había predicho. Había plantado un miedo que crecería sin control, envenenando la tranquilidad de los opresores más efectivamente que cualquier toxina botánica podría envenenar sus cuerpos. La leyenda de Yemayá se expandió rápidamente más allá de Veracruz. En las plantaciones de caña de azúcar, los esclavos cantaban canciones sobre ella en idiomas africanos que los capataces no entendían. En los mercados, las vendedoras indígenas susurraban su historia como advertencia y como inspiración. En las haciendas del interior, las sirvientas repetían su nombre como invocación protectora contra el abuso. Los insurgentes independentistas adoptaron su historia como evidencia de la brutalidad del sistema colonial que justificaba la revolución armada. Intelectuales criollos debatían si su acto había sido asesinato o justicia, división que revelaba las fracturas morales del orden colonial. Yemayá se había convertido en espejo donde cada persona veía reflejadas sus propias ansiedades sobre justicia, venganza, raza y poder. Los historiadores oficiales del virreinato intentaron minimizar o borrar el incidente de los registros. Los documentos del juicio fueron clasificados y eventualmente destruidos.
Las crónicas oficiales de Veracruz apenas mencionaban el evento en una nota al pie vaga sobre disturbios de esclavos en 1811. Pero la historia oral preservó cada detalle, amplificándolos con elementos míticos. Se decía que las cenizas de Yemayá fueron esparcidas por el viento y que donde caían crecían plantas venenosas. Que su espíritu vagaba por el palacio del castillo, ahora abandonado porque ninguna familia quería habitarlo, que maldijo a todos los descendientes de esclavistas, garantizando que sus líneas familiares terminarían en desgracia. Algunas versiones afirmaban que no murió realmente, sino que se transformó en deidad yoruba de la venganza. Décadas después de su ejecución, cuando México finalmente logró independizarse de España y la esclavitud fue abolida, Yemayá fue redescubierta por historiadores revisionistas como figura protorrevolucionaria. Feministas del siglo XX la reclamaron como ejemplo de resistencia contra el patriarcado colonial. Movimientos afrodescendientes en México y el Caribe la adoptaron como ancestro espiritual y símbolo de dignidad negra. Cada generación reinterpretaba su historia según sus propias luchas, encontrando en ella justificación para sus resistencias contemporáneas. La mujer, que había fingido invisibilidad durante 20 años, se volvió imposible de ignorar siglos después de su muerte. Su venganza había trascendido lo individual para convertirse en arquetipo cultural de justicia diferida, pero inevitable. En el siglo XXI, octubre de 2025, el nombre de Yemayá sigue resonando. Historiadores académicos han intentado separar el hecho de la ficción, documentando lo que realmente ocurrió versus las elaboraciones míticas posteriores. Lo cierto es esto: una mujer esclavizada africana en Veracruz colonial perdió a sus 2 hijos por violencia de sus amos, planeó venganza durante 20 años, envenenó exitosamente a toda la familia del castillo, confesó públicamente, fue ejecutada en hoguera, y su historia inspiró terror en la clase dominante mientras inspiraba esperanza en los oprimidos. Todo lo demás, las visiones en el fuego, las maldiciones eternas, los poderes sobrenaturales, puede ser embellecimiento legendario, pero el núcleo permanece innegable. Una sola mujer desafió y destruyó el sistema que pretendía aniquilarla. El palacio del castillo nunca fue habitado nuevamente. Se convirtió en ruina abandonada durante el siglo XIX. Locales reportaban escuchar cantos africanos emanando del edificio vacío en las noches sin luna. Niños se atrevían mutuamente a entrar y tocar las paredes manchadas. En 1940, el edificio fue finalmente demolido para construir oficinas gubernamentales modernas. Durante la demolición, los trabajadores encontraron en el sótano un pequeño altar improvised con cuentas africanas, pedazos de tela desteñida y restos de plantas secas. Nadie pudo identificar todas las especies botánicas presentes, pero análisis posteriores confirmaron que varias eran altamente tóxicas. Era el laboratorio secreto donde Yemayá había cultivado y preparado sus venenos durante 2 décadas. El hallazgo confirmaba que la leyenda tenía raíces sólidas en realidad histórica. Hoy, en el lugar donde estuvo el Palacio del Castillo, hay una placa pequeña que pocos turistas notan. Fue instalada en 2010 después de décadas de lobbying por organizaciones afrodescendientes. La placa dice simplemente: aquí vivió y trabajó Yemayá, mujer africana esclavizada, quien en 1811 ejecutó justicia contra sus opresores. Su memoria honra a todos los que resistieron la esclavitud. La redacción diplomática evita palabras como asesinato o venganza, pero la implicación es clara. Veracruz finalmente reconoció oficialmente que la justicia colonial no era justa,
que la resistencia contra opresión extrema puede tomar formas extremas, que la historia debe recordar no solo a los poderosos, sino también a quienes los desafiaron desde posiciones de completa vulnerabilidad. Yemayá ganó no solo contra la familia del castillo, sino contra el olvido histórico. Cada año, el 16 de septiembre, aniversario del banquete envenenado y también del inicio de la independencia mexicana, algunas personas depositan flores silvestres en esa placa. No son eventos oficiales ni ceremonias organizadas. Son actos espontáneos de individuos que conocen la historia y sienten conexión personal con ella. Madres que perdieron hijos, personas que sufrieron injusticias y no pudieron obtener reparación legal, descendientes de esclavos y pueblos colonizados. Dejan flores, pero también pequeños objetos simbólicos, semillas de plantas, tazas vacías, pedazos de tela blanca. Es un ritual no oficial de memoria y solidaridad transgeneracional. En esos momentos, la plaza de Veracruz se convierte temporalmente en templo donde la línea entre justicia y venganza se difumina hasta volverse invisible, donde el pasado y el presente conversan en susurros sobre el precio del sufrimiento y el peso de la resistencia. La pregunta que Yemayá dejó sigue sin respuesta definitiva. ¿Fue asesina o justiciera? ¿Sus acciones fueron moralmente defendibles o condenables? Las respuestas varían según quien pregunte. Para los descendientes de esclavistas, fue criminal que merecía su destino. Para los descendientes de esclavizados, fue heroína que cobró deuda de sangre legítima. Para académicos, es caso de estudio sobre resistencia extrema bajo opresión extrema. Para artistas, es musa que inspira obras sobre justicia, memoria y venganza. Quizás la verdad es que Yemayá fue simultáneamente todas esas cosas y ninguna completamente. Fue humana llevada más allá de límites humanos por dolor inhumano. Fue madre destruida que destruyó en respuesta. Fue símbolo de todo lo que el colonialismo rompía y todo lo que los rotos aún podían romper de vuelta. Comenta si también crees que la justicia siempre llega, aunque tome 20 años. Suscríbete si estas historias te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia colonial. Comparte este relato con quien necesite recordar que los invisibles siempre están observando, siempre recordando, siempre esperando el momento preciso. La venganza de Yemayá no terminó en 1811. Continúa cada vez que alguien recuerda su nombre, cada vez que los poderosos dudan de quienes los sirven, cada vez que la historia se niega a olvidar. Su legado es eterno, como prometió. Y en algún lugar entre la realidad documentada y la leyenda susurrada, su espíritu aún prepara el banquete final para todos los que olvidan que la opresión siempre engendra resistencia. Siempre.